¿Y si todo lo que has cargado solo, Dios ya lo tenía en sus manos desde el principio? Hoy descubrirás por qué la preocupación te roba exactamente lo que la fe puede darte. Hay algo que todos conocemos muy bien, aunque pocas veces lo nombramos con honestidad: la preocupación. No hablamos aquí de una inquietud pasajera, de esa que aparece un momento y desaparece al siguiente. Hablamos de esa preocupación que se instala en el alma como un huésped no invitado, que llega sin avisar, ocupa el mejor lugar de la casa y se niega a salir, esa que roba el sueño, apaga la alegría y convierte cada día en una lucha silenciosa. Quizás tú conoces ese peso, quizás lo estás cargando ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Puede ser una preocupación sobre el futuro, sobre los hijos, sobre la salud, sobre las finanzas, sobre aquello que todavía no tiene solución visible. Y en medio de toda esa carga, hay una pregunta que tarde o temprano surge en el corazón de quien tiene fe. Si Dios es tan grande, ¿por qué sigo teniendo miedo? Esa pregunta no es una señal de debilidad espiritual. Es, en realidad, la puerta de entrada a una de las verdades más profundas y transformadoras que la fe cristiana tiene para ofrecernos. Porque el camino de la confianza genuina en Dios no comienza cuando dejamos de tener preguntas. Comienza cuando aprendemos a llevar esas preguntas al lugar correcto. Charles Spurgeon, aquel gran predicador del Evangelio que tantas almas condujo a los pies de Cristo, dijo una vez algo que merece ser grabado en el corazón de todo creyente. Él afirmó que la ansiedad no le quita al mañana sus penas, sino que le roba al día de hoy su fortaleza. Y qué verdad tan sencilla y tan poderosa al mismo tiempo. ¿Cuántas veces hemos entregado la fortaleza del presente en el altar del miedo al futuro? ¿Cuántas veces hemos vivido el lunes preocupados por el jueves y cuando llegó el jueves, aquello que tanto temíamos nunca ocurrió? Y sin embargo, el lunes ya estaba perdido. El gozo de ese día, la paz de esa mañana, la presencia de Dios en ese momento, todo fue consumido por una preocupación que al final resultó ser una sombra sin cuerpo. La palabra de Dios no ignora esta realidad. No nos habla como si la preocupación fuera algo que jamás debiera existir en la vida del creyente. Al contrario, Dios conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos. Por eso, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, Jesús dice estas palabras: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Jesús no dice esto como un mandato frío y distante. Lo dice como un padre que conoce la fragilidad de sus hijos y les muestra el camino hacia la libertad. La orden de no afanarse no es una exigencia de perfección emocional, sino una invitación a redirigir la mirada. Spurgeon también enseñó que la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de caminar a pesar de él. Y esa es una distinción que cambia todo, porque hay quienes esperan sentirse completamente en paz antes de confiar en Dios. Pero la confianza no nace del sentimiento. La confianza nace de una decisión deliberada del alma, de un acto de la voluntad que dice: «Señor, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero decido creer en ti». Esa decisión, tomada en el momento más oscuro, es lo que separa a quien es vencido por la preocupación de quien es transformado por ella. Porque Dios no desperdicia ningún dolor. Él trabaja en los valles, no solo en las cimas. Y muchas veces es en la angustia donde más claramente escuchamos su voz. Hay algo que debemos entender desde el principio de esta conversación. Confiar en Dios no es un acto de ingenuidad, no es cerrar los ojos ante la realidad, no es pretender que los problemas no existen. Confiar en Dios es reconocer que hay una inteligencia divina, un amor eterno y un poder soberano que opera por encima y por debajo de todo lo que vemos y tocamos. El salmista lo entendió así cuando escribió en el Salmo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Fue escrita hace miles de años,
pero sigue siendo tan viva y tan real como el aire que respiras ahora mismo. Si estás comenzando este camino hoy, si has llegado aquí cargado de dudas, de miedos o de una fe que se siente pequeña frente a los problemas, quiero que sepas que estás en el lugar correcto. Este no es un mensaje para personas que ya lo tienen todo resuelto. Es un mensaje para quienes todavía luchan, para quienes todavía preguntan, para quienes todavía buscan. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí encontrarás mensajes que hablan directamente al corazón, con la seriedad y la ternura que la palabra de Dios merece. Y si deseas profundizar aún más en esta jornada de restaurar tu intimidad con Dios, hay un recurso especial que hemos preparado para ti. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el primer comentario fijado de este video. Es una guía práctica, llena de verdad bíblica, para que puedas renovar tu comunión con el Señor día a día. Existe un enemigo que no usa espada ni hace ruido al entrar. No llega con amenazas visibles ni con señales de advertencia. Llega disfrazado de responsabilidad, de prudencia, de cuidado, y cuando te das cuenta, ya está sentado en el trono de tu mente, gobernando cada pensamiento, cada decisión, cada amanecer. Ese enemigo se llama preocupación, y su arma favorita es hacerte creer que si dejas de preocuparte, algo saldrá mal. Es una mentira antigua, y sin embargo, ¿cuántas almas han caído en ella? La preocupación tiene una lógica perversa. Te dice que preocuparte es sinónimo de amar, que si te importa algo de verdad, debes angustiarte por ello. Te dice que quien no se preocupa es irresponsable, descuidado, indiferente. Y así, poco a poco, convierte la ansiedad en una virtud disfrazada. Convierte el tormento en algo que parece noble. Pero la palabra de Dios rompe esa lógica con una claridad que no deja lugar a dudas. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos estas palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No dice por pocas cosas, no dice solo por las cosas pequeñas. Dice por nada. Esa es la magnitud de la libertad que Dios ofrece a sus hijos. Una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Él. Pero hay algo que muchas personas pasan por alto en ese versículo. Pablo no simplemente dice, no te preocupes, y lo deja ahí, como una instrucción vacía. Él da el camino. Él dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, el antídoto de la preocupación no es simplemente dejar de pensar en el problema, es llevar el problema a la presencia de Dios, con oración, con súplica y, sorprendentemente, con gratitud. La acción de gracias en medio de la angustia no es una contradicción, es una declaración de fe. Es decirle a Dios, no veo la salida todavía, pero te doy gracias porque sé que tú ya la tienes preparada. Esa actitud transforma el corazón desde adentro hacia afuera. Hay algo poderoso que ocurre cuando decidimos agradecer antes de ver la respuesta. El agradecimiento anticipado es uno de los actos de fe más profundos que un ser humano puede realizar. No es fácil, no es natural para nuestra mente carnal, pero es transformador, porque cuando agradecemos antes de ver, estamos declarando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter de Dios, y el carácter de Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que prometió a Abraham lo cumplió, lo que prometió a Moisés lo cumplió, lo que prometió a cada siervo fiel a lo largo de la historia sagrada lo cumplió, y lo que te ha prometido a ti también lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo declara el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Las promesas de Dios no tienen asterisco, no tienen letra pequeña, no tienen condiciones ocultas que las anulen. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre saber estas verdades en la cabeza
y vivirlas en el corazón. Muchos creyentes conocen los versículos de memoria, pueden recitarlos con fluidez, pero en el momento de la crisis, cuando la preocupación llega con toda su fuerza, las palabras se quedan en la superficie y el miedo penetra hasta los huesos. ¿Por qué ocurre eso? Porque el conocimiento sin comunión es insuficiente. Puedes saber todo sobre el agua y aún así morir de sed si nunca bebes. La palabra de Dios no fue dada para ser admirada desde lejos, fue dada para ser vivida, habitada, respirada, para que sus verdades no sean solo información, sino transformación. El rey David entendió esto de una manera íntima y profunda. En el Salmo 34, versículo 4, escribió: «Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores». No dijo que los temores desaparecieron antes de buscar a Dios. Dijo que los buscó a Él primero, y que fue en esa búsqueda donde encontró la liberación. El orden importa. Primero la búsqueda, luego la liberación. Demasiadas personas esperan sentirse libres del miedo para entonces acercarse a Dios. Pero el camino es exactamente al revés. Acércate a Él cargado, angustiado, lleno de preguntas y sin respuestas. Acércate tal como estás, porque Dios no requiere que estés en perfecto estado espiritual para recibirte. Él te recibe en el estado en que te encuentras, y es en su presencia donde comienza la sanidad. Esa es la diferencia entre la religión y la fe viva. La religión te dice que primero te mejores para acercarte a Dios. La fe te dice que te acerques a Dios para que Él te mejore. Y eso nos lleva a una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿A quién o a qué le estamos confiando realmente nuestra vida? Porque todos confiamos en algo. La pregunta no es si confiamos, sino en quién lo hacemos. Hay quienes confían en su propia inteligencia, otros en su dinero, otros en las personas que los rodean, y cada vez que esas fuentes fallan, el corazón se derrumba. Pero hay una confianza que no decepciona. El apóstol Pablo lo expresó con una certeza que solo nace de haberlo experimentado. Sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, escribió en 2 Timoteo 1, versículo 12. No dijo, espero que sea poderoso, dijo, estoy seguro. Esa seguridad no vino de las circunstancias favorables, vino de conocer a Dios de manera personal, íntima y real. Esa misma certeza puede ser tuya. Hay una imagen en las Escrituras que, cada vez que la contemplamos con atención, tiene el poder de detener el corazón ansioso en seco. Es la imagen de un pastor y sus ovejas. No es una imagen poética elegida al azar. Es una revelación del corazón de Dios hacia sus hijos, expresada en el lenguaje más cercano y más tierno que existe. El Salmo 23, escrito por David, un hombre que conoció tanto los palacios como los desiertos, comienza con una declaración que lo cambia todo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 5 palabras que, si en verdad las creemos, tienen el poder de disolver cualquier preocupación. Nada me faltará. No dice casi nada. No dice la mayoría de las cosas. Dice nada. Pero detente un momento y piensa en lo que significa tener al Señor como pastor. Una oveja no planifica su propio camino, no busca su propio alimento, no se defiende sola de los depredadores, no conoce los senderos del valle ni las fuentes de agua escondidas. Todo eso es responsabilidad del pastor, y una oveja que confía plenamente en su pastor no vive angustiada, vive en descanso, porque sabe que alguien que conoce el terreno, que tiene la vara y el cayado, que no duerme ni se distrae, está a su lado en todo momento. Eso es lo que Dios quiere ser para ti, no solo en los momentos de celebración, sino también en los valles oscuros, especialmente en los valles oscuros, porque el mismo Salmo 23 reconoce que habrá valles. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si acaso ando en el valle, dice aunque ande. Es decir, los valles son parte del camino. No son una señal de que Dios te ha abandonado. Son parte del recorrido que el pastor mismo conduce. Y en esos valles, la pregunta no es si Dios está presente. La pregunta es si nosotros estamos atentos a su presencia.
Ahí radica uno de los mayores desafíos de la fe práctica. Cuando todo va bien, es relativamente fácil declarar que confiamos en Dios, pero cuando la enfermedad llega, cuando la relación se rompe, cuando el dinero no alcanza, cuando el hijo se aleja, cuando el futuro se vuelve incierto, en ese momento la confianza es puesta a prueba de verdad. Y es exactamente en ese momento cuando Dios está más cerca de lo que creemos. El profeta Isaías recibió esta palabra del Señor y la dejó escrita para todas las generaciones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Ese versículo no fue escrito para tiempos de prosperidad. Fue escrito para tiempos de temor, para alguien que estaba a punto de desmayar. Y Dios dice, no temas, no porque no haya razones aparentes para temer, sino porque Él está ahí. Ahora bien, hay algo que debemos reconocer con honestidad. Confiar en Dios no significa que nuestras emociones desaparezcan de la noche a la mañana. La fe no es anestesia, no elimina el dolor, el miedo o la incertidumbre de manera instantánea. Lo que hace es darnos la mano en medio de todo eso. Lo que hace es garantizarnos que no estamos solos en el trayecto. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimentó una angustia tan profunda que el evangelista Lucas describe que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aún así, en medio de esa agonía, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Esa es la confianza más alta que existe. No la que dice, no siento nada, sino la que dice, siento todo, y aún así elijo a Dios. Esa clase de confianza no se fabrica en un instante, se cultiva, se construye en el silencio de la oración diaria, en la lectura meditada de la palabra, en los momentos de adoración, en las pequeñas victorias del día a día, donde decides confiar antes de ver. Es un proceso, es un camino, y cada paso en ese camino tiene valor eterno. Piensa en las personas de fe que aparecen a lo largo de las Escrituras. Abraham, que dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando solo en la voz de Dios. José, que fue vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y que al final reconoció la mano de Dios en cada capítulo de su historia. Job, que lo perdió todo y aún así declaró, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Ninguno de ellos entendió el plan completo mientras lo vivía. Ninguno tuvo respuestas inmediatas a sus preguntas más profundas, pero todos eligieron confiar. Y todos, sin excepción, vieron la fidelidad de Dios manifestarse de maneras que superaron todo lo que pudieron imaginar. Tu historia no es diferente. Las mismas manos que sostuvieron a Abraham, a José y a Job, te sostienen a ti ahora mismo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir el camino que hoy parece cerrado delante de ti. El mismo que resucitó a Lázaro puede resucitar aquello que en tu vida parece muerto e irreversible. La pregunta que Dios te hace hoy no es, ¿tienes todo resuelto? La pregunta es, ¿confías en mí? Hay una trampa sutil en la que muchos creyentes caen sin darse cuenta. Es la trampa de la confianza parcial. Es esa forma de fe que dice, confío en Dios para las cosas grandes, pero que reserva las preocupaciones cotidianas para resolverlas con las propias fuerzas. Es el creyente que ora por los milagros extraordinarios, pero que vive angustiado por los desafíos ordinarios. Y esa división interna es exactamente lo que le roba la paz al alma, porque Dios no quiere una parte de tu confianza, Él quiere toda. Piénsalo de esta manera. Imagina que un padre le dice a su hijo pequeño, «Hijo, si alguna vez tienes un problema muy grande, ven a mí». ¿Sería eso suficiente expresión de amor paterno? No. Un padre que verdaderamente ama a su hijo quiere que ese hijo acuda a él con todo, con los grandes problemas y con los pequeños, con las grandes preguntas y con las dudas más simples. Quiere ser parte de cada detalle de la vida de su hijo, no solo del capítulo de emergencias. Así es Dios con nosotros, y eso es exactamente lo que Jesús quiso enseñarnos cuando, en el Sermón del Monte, señaló a las aves del cielo y a los lirios del campo como ejemplos de la provisión divina.
En Mateo 6, versículos 26 y 28 leemos: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Jesús no estaba enseñando irresponsabilidad, no estaba diciendo que no debemos trabajar ni planificar. Estaba señalando algo mucho más profundo. Estaba diciendo que si Dios cuida de cada ave y de cada flor, con tanta atención y tanta delicadeza, ¿cuánto más cuidará de ti, que fuiste creado a su imagen y semejanza, que fuiste redimido por la sangre de su propio Hijo? Esa comparación no es poética, es teológica, es una ventana al corazón del Padre, y sin embargo vivimos como si esa verdad no nos alcanzara. Vivimos como si Dios tuviera límites, como si su provisión pudiera agotarse, como si el tamaño de nuestro problema pudiera superar el tamaño de su gracia. Y esa es precisamente la raíz más profunda de la preocupación, una visión de Dios que es demasiado pequeña. Cuando el corazón se angustia, no es porque el problema sea demasiado grande, es porque la imagen de Dios en nuestra mente se ha vuelto demasiado pequeña, y la solución no es minimizar el problema. La solución es agrandar la visión de Dios. El profeta Jeremías, en medio de uno de los momentos más oscuros de su vida, encontró esta verdad de manera poderosa. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, escribió: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías no estaba en un momento de prosperidad cuando escribió eso. Estaba en medio de la ruina, del llanto y de la desolación. Y aún así, encontró en la fidelidad de Dios una roca sobre la cual sostenerse. Esa es la clase de fe que transforma. No la fe que solo funciona cuando el sol brilla, sino la fe que encuentra la fidelidad de Dios incluso en la oscuridad más densa. Pero seamos honestos, hay momentos en que la preocupación nos paraliza de tal manera que ni siquiera sabemos cómo orar. Hay momentos en que las palabras no llegan, en que el corazón está tan pesado que lo único que puede hacer es gemir. Y para esos momentos, Dios también tiene una respuesta. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, versículo 26, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Hay un Espíritu Santo que intercede por ti, incluso cuando no tienes palabras, incluso cuando tu oración es solo silencio y lágrimas. Dios no necesita que lo impresiones con tus oraciones elaboradas. Él escucha el corazón antes de escuchar las palabras. Eso debería darte un profundo alivio. No tienes que llegar a Dios con todo en orden. No tienes que tener las palabras perfectas. No tienes que resolver tu teología antes de arrodillarte. Puedes llegar quebrado, confundido, asustado. Y en ese estado el Espíritu Santo toma lo que tienes, lo que eres, lo que sientes, y lo presenta delante del Padre de una manera que ninguna elocuencia humana podría superar. Esa es la gracia. Esa es la misericordia. Esa es la razón por la que la confianza en Dios no es una carga adicional, sino un descanso genuino, porque confiar en Dios no es un esfuerzo más que se añade a todos los esfuerzos que ya estás haciendo. Es exactamente lo contrario. Es el acto por el cual posas los brazos cargados, respiras profundo y reconoces que hay uno que es más grande que tus problemas, más sabio que tus planes y más fiel que cualquier promesa humana. Jesús lo dijo con una ternura que todavía resuena a través de los siglos, en Mateo 11, versículos 28 al 30. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esa invitación está abierta hoy, en este momento, para ti. Existe una diferencia que pocos se detienen a examinar, pero que lo cambia absolutamente todo en la vida espiritual. Es la diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Son dos cosas que suenan parecidas, pero que en la práctica son radicalmente distintas.
Creer en Dios es reconocer su existencia, aceptar sus atributos, afirmar con la cabeza que Él es real y poderoso. Confiar en Dios es algo mucho más profundo, mucho más personal y mucho más transformador. Confiar es entregarse. Confiar es soltar. Hay personas que llevan décadas asistiendo a la iglesia, que conocen los versículos de memoria, que participan en los ministerios y que, sin embargo, viven atadas a la preocupación como si nunca hubieran escuchado el Evangelio. No porque sean hipócritas, no porque su fe sea falsa, sino porque en algún punto del camino aprendieron a creer con la mente sin aprender a confiar con el corazón. Y esa brecha entre la cabeza y el corazón es donde la preocupación hace su hogar. El apóstol Santiago fue muy directo al hablar de este asunto. En Santiago 2, versículo 17, escribió: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Ahora bien, cuando hablamos de obras en el contexto de la confianza, no hablamos únicamente de acciones externas, hablamos también de actos internos de rendición, de la obra interior de soltar el control, de la decisión diaria de no cargar lo que Dios ya cargó. Porque una fe que realmente confía en Dios produce frutos visibles en la manera en que vivimos, produce serenidad donde antes había ansiedad, produce generosidad donde antes había miedo a la escasez, produce paciencia donde antes había desesperación, no de manera perfecta ni instantánea, pero sí de manera real y progresiva. Piensa en el apóstol Pedro caminando sobre las aguas. En Mateo 14, versículos 28 al 30, leemos que Pedro le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Hay tanto que aprender de ese momento. Pedro caminó sobre el agua. Eso es extraordinario. Eso es fe en acción. Pero en el instante en que apartó los ojos de Jesús y los fijó en las circunstancias, comenzó a hundirse. No porque las circunstancias cambiaran. El viento ya estaba ahí antes de que Pedro mirara. Lo que cambió fue el foco de su atención. Y eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Las circunstancias difíciles muchas veces ya estaban ahí. Lo que determina si caminamos o nos hundimos no es la intensidad del viento, sino hacia dónde dirigimos nuestra mirada. Cuando los ojos están fijos en Jesús, hay una gracia sobrenatural que nos sostiene por encima de lo que humanamente sería imposible. Cuando los ojos se desvían hacia el problema, el peso de la preocupación nos arrastra hacia abajo. El autor de la carta a los Hebreos lo expresó con una precisión extraordinaria en el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en las circunstancias. No dice puestos los ojos en las soluciones posibles. Dice puestos los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe, lo que significa que Él la comenzó, y es el consumador, lo que significa que Él la terminará. Todo lo que está en el medio también está en sus manos. Pero hay algo más que debemos reconocer en este camino hacia la confianza genuina. Y es que confiar en Dios no siempre significa recibir la respuesta que esperamos en el tiempo que esperamos. A veces Dios responde de maneras que no anticipamos. A veces permite que el proceso sea más largo de lo que quisiéramos. A veces su respuesta es diferente a nuestra petición, pero infinitamente mejor de lo que podríamos haber imaginado. El libro de Isaías recoge una de las declaraciones más profundas que Dios ha hecho sobre su propia manera de actuar. En el capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esa diferencia de altura no es una señal de distancia, es una señal de superioridad amorosa. Dios no actúa de maneras incomprensibles porque sea indiferente a nuestro dolor. Actúa desde una perspectiva que abarca lo que nosotros no podemos ver, que incluye dimensiones de la historia que escapan completamente a nuestra comprensión.
Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Nosotros solo vemos el momento en que estamos, y por eso confiar en Dios requiere humildad. Requiere reconocer que nuestra perspectiva es limitada y que la suya es perfecta. Requiere soltar la necesidad de entenderlo todo para poder descansar en Él. Requiere, en definitiva, esa hermosa rendición que no es derrota sino victoria, que no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza espiritual. El Salmo 46, versículo 10, contiene una de las invitaciones más íntimas que Dios nos hace en toda la Escritura. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, en medio del ruido, de la incertidumbre, de las preguntas sin respuesta. Estad quietos, no porque todo esté resuelto, sino porque Él es Dios. Y eso, al final, es suficiente. Cuando llegamos al lugar donde reconocemos que Dios siendo Dios es suficiente, algo cambia en lo más profundo del alma. La preocupación no desaparece de manera automática, pero pierde su poder, pierde su capacidad de gobernarte, porque ya no estás solo frente al problema. Estás acompañado por aquel que tiene todas las cosas en sus manos, que te conoce por nombre, que contó cada cabello de tu cabeza y que ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Esa es la promesa de Hebreos 13, versículo 5. Y esa promesa es tuya hoy. Hemos llegado juntos al final de este mensaje, y si algo ha resonado en tu corazón hoy, es porque Dios quiso hablarte precisamente a ti. Dejar de preocuparte no es un acto de un solo día. Es una decisión que se renueva cada mañana, cada vez que eliges poner tus ojos en Él, en lugar de en las circunstancias. Si este mensaje tocó tu vida, nos gustaría pedirte que lo compartas con alguien que también necesita escucharlo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Comenta aquí abajo con una palabra cómo te sientes después de este mensaje. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Además, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Que Dios te bendiga profundamente. Los próximos videos ya están esperándote en la pantalla,